compás. En este video exclusivo voy a abordar los troncos ocultos que dentro de la carta natal están en la parte inferior y en la mayoría de la bibliografía y los calculadores online aparece bajo las siglas TO de troncos ocultos. Estos troncos ocultos son fases, elementos, 5 elementos, que se les suma una polaridad yin o yang, al igual que los tallos celestes, con la diferencia de que estos TO son intrínsecos a los animales. Algunos animales tienen un tronco oculto, otros tienen 2 y algunos llegan a tener hasta 3. Sin embargo, siempre hay un tronco oculto que es el chi principal, mientras que el otro o los otros son chi secundarios. Estos troncos ocultos, si bien son permanentes o fijos a los animales, ellos albergan a los 10 dioses. O sea que los 10 dioses van a cambiar de persona a persona o de carta natal en carta natal. Así que estos troncos ocultos albergan la esencia, la personalidad o imprimen esas aptitudes y actitudes y esa razón de ser del animal. Por eso son muy importantes. Y como para el cálculo manual y la interpretación de estos TO es importante manejar el compás chino o saber cómo los animales o las ramas terrestres se mueven en la brújula geomántica, voy a abordar a las ramas cardinales, a las ramas en crecimiento y las denominadas ramas en tumba o animales enterrados. Así que de paso conocen esas energías y vemos una combinación que es muy importante, ya que cuando vimos el Shen Chao y el Tai Sui veíamos que esos animales que están enfrentados o a 90 grados siempre generaban un conflicto, ¿no? Chon Tai Sui. Sin embargo, cuando 4 de estos animales, o al menos 3, se juntan, generan un chi totalmente diferente, que es muy positivo y muy potente. Así que vamos también a abordar esa data. Y por último, vamos a ver lo que se denomina como muerte y vacío. Les voy a compartir una tablita para que lo tengan y les voy a enseñar cómo se interpreta y se calcula. Así que comencemos. A modo de gráfico, entonces, tenemos a los TC, los tallos celestes, como aquello que demostramos. Aquí está el follaje y los frutos. De hecho, cuando uno hace el reconocimiento de plantas medicinales, aquí es donde uno las descubre o las identifica. Por otro lado, tenemos las ramas terrestres que vendrían a ser como la parte central del hexagrama o dentro de un trigrama la parte central de los seres vivientes. Así que aquí están las ramas terrestres o los animalitos. Y por último, lo que abordamos en este video, los troncos ocultos, que representan las raíces de nuestro árbol de la vida, lo que realmente somos. De hecho, no hay frutos, ni follaje, ni tronco sin estas raíces. Así que aquí está lo más interno de una carta natal y es a donde habitarán o estarán albergados los 10 dioses que son la esencia de estos animales terrenales. Entonces, para entender un poquito más el cálculo y las relaciones y comportamiento de cada una de estas ramas terrestres, les preparé esta pizarra donde tenemos los animales con la disposición tradicional, iniciando con la rata y terminando con el cerdo en un sentido horario. También les coloqué las polaridades yang e yin de cada una de estas ramas
siempre iniciando con la rata que es yang, vamos a ir intercalando estas polaridades positivas y negativas. También ubiqué los puntos cardinales de la forma tradicional, con el norte abajo, el este, el sur y el oeste. Y por último, los elementos o las fases generales: el agua abajo, la madera a la izquierda, el fuego arriba y el metal a la derecha. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que el cerdo, la rata y el buey pertenecen al agua, el tigre, el conejo y el dragón a la madera, la serpiente, el caballo y la cabra al fuego, y por último el mono, el gallo y el perro a la energía de los metales. Sin embargo, los últimos animales de cada una de estas estaciones astrológicas pertenecen también a la Tierra. O sea que el buey es tierra yin, el dragón es tierra yang, la cabra es tierra yin y por último el perro es tierra yang. Sin embargo, los troncos ocultos, es decir, esa energía más oculta y más esencial de cada una de estas ramas terrestres o animales del zodíaco, no se comporta de esta misma manera. A grandes rasgos, para entender y diferenciar cada uno de estos troncos ocultos y el comportamiento de estos animales, podemos hablar de tres tipos de ramas terrestres. Unas que se llaman cardinales, porque pertenecen justo a los puntos cardinales; otras que se llaman en crecimiento, porque son el primer animal de cada una de estas estaciones astrológicas; y por último, las ramas terrestres en tumba o tierra, porque son el último animal de cada una de estas estaciones astrológicas. Entonces, las cardinales, la rata, el conejo, el caballo y el gallo, corresponden justo al norte, el este, el sur y el oeste. Y todas estas ramas cardinales van a tener troncos ocultos que conservan la misma estación, pero en polaridad yin, polaridad negativa. Entonces, la rata es agua yang, pero su tronco oculto es agua yin. El conejo es madera yin y su tronco oculto conserva no solo su estación astrológica, sino su polaridad. O sea, es madera yin y su tronco oculto también es madera yin. El caballo, que corresponde al fuego y es un fuego yang, en sus troncos ocultos va a tener fuego yin como chi principal. Y como dijimos en los encuentros, siempre que hubo fuego, cenizas quedan, así que va a tener un poquito de tierra también. Pero esto se llama chi secundario, o sea, el chi principal del tronco oculto del caballo es el fuego yin. Y por último, el gallo, que corresponde a la estación otoño astrológico, es metal yin y su tronco oculto también conserva no solo la estación, sino su polaridad. El tronco oculto del gallo es metal yin y tiene un solo tronco oculto. Por otro lado, las ramas en crecimiento, que dijimos que son el primer animal de cada una de estas estaciones astrológicas. Entonces, el cerdo corresponde a la primera estación del agua, el tigre, la primera estación primer animal de la estación madera, la serpiente, el primer animal del fuego, y el mono, por último, el primer animal del otoño o los metales astrológicos. Estos animales, estas ramas en crecimiento, tienen los troncos ocultos todos en polaridad yang, porque están justamente en crecimiento, en expansión. Entonces, van a conservar la misma estación astrológica, el mismo elemento, pero siempre en polaridad yang, y van a tener también un chi secundario, que es la estación siguiente en polaridad también yang. Entonces, si el cerdo corresponde al agua, va a tener agua yang como chi principal en su tronco oculto. Y también va a tener madera yang porque es la estación siguiente. El tigre, que corresponde a la madera, va a tener madera yang como chi principal y va a tener fuego porque es la estación siguiente, también en polaridad yang. Y como dijimos, siempre que hay fuego hay un poco de tierra, entonces no solo va a tener un chi principal, sino dos chi secundarios, el fuego yang y la tierra yang.
Después, la serpiente es el primer animal de la estación astrológica fuego o verano. Entonces va a tener fuego yang. Como siempre que hay fuego, se acompaña con un chi secundario tierra, entonces va a tener fuego yang y tierra yang. Y como la estación siguiente al verano astrológico es el metal, también tiene un poco de metal yang como chi secundario. Por último, el mono corresponde a la estación metal, la estación otoño astrológico, y es el primer animal. Entonces va a tener metal yang, después agua yang, porque es la estación que le sigue, y por último, en este caso, se agrega otro elemento más que no respeta la lógica que veníamos trabajando, que es la tierra yang. Eso es lo único que tienen como que recordar. Y por último, tenemos las ramas en tumba o ramas en tierra. Estos son los animales enterrados, porque son el último animal de cada una de estas estaciones astrológicas: el buey, el dragón, la cabra y el perro. Estos animales en tumba o estas ramas enterradas se caracterizan en los troncos ocultos por conservar no solamente el elemento tierra, sino su misma polaridad. Y tienen luego la estación a la que corresponden en polaridad yin, y también tienen la estación anterior en polaridad yin. Entonces, el buey es tierra yin. Entonces, en sus troncos ocultos conserva como chi principal a la tierra yin. El buey es el último periodo de la estación astrológica invierno o el agua. Como se está acabando, entonces vamos a tener agua yin como un chi secundario. Antes del invierno astrológico está el otoño astrológico, así que tenemos también un chi secundario de metal yin. El dragón es tierra yang, entonces en el tronco oculto conserva esa tierra yang. El dragón es el último periodo o el último animal de la primavera astrológica. Entonces, como se está acabando, tenemos madera yin. Antes de la madera está el agua. Entonces, otro chi secundario en el tronco oculto del dragón es el agua yin. La cabra es tierra yin. Entonces, el teo es tierra yin. La cabra es el último animal de la estación verano, astrológicamente, ¿no? O del fuego. Entonces tenemos fuego yin. Y la estación anterior al verano astrológico es la primavera, así que tenemos un chi también secundario de madera yin. Recuerden siempre que en circulito está el tronco oculto y los otros son chi secundarios. Y por último, el perro, que es tierra yang, conservará en el TO esa tierra yang. El perro pertenece a los metales, así que tenemos, como es el último periodo, un metal yin. Y la estación anterior al metal o al otoño astrológico es el fuego o el verano astrológico, así que por último tenemos un chi secundario de fuego. Ahora bien, esta organización, disposición o forma de agrupar los animales sirven para varias cosas dentro del Patsi o los caracteres o Sitsu, de estos 4 pilares, y principalmente hay una denominación que es las ramas enterradas o en tumba, que siempre que aparece un buey, un dragón, una cabra o un perro, se dice que los 10 dioses que habitan dentro de estos TO, de estos troncos ocultos, están enterrados. Es decir, está el potencial de esa energía, pero cuesta sacarla, ¿no? Cuesta que se manifieste. No es que la energía no está, repito, sino que va a costar un poquito más de trabajo desarrollarla o encontrarla. Es como que ese chi está realmente enterrado. Sin embargo, no son todos los elementos que habitan dentro de estos troncos ocultos, sino que va a considerarse en tumba, obviamente que siempre las tierras, es decir, el chi principal
de estos animales en tumba, y también el elemento al que pertenece, ¿no? ese animal. Por ejemplo, en el caso del buey, las energías enterradas o que cuestan manifestarse va a ser la tierra yin y el agua yin, porque pertenece a la estación agua. En el caso del dragón vamos a tener en tierra o enterrados a la tierra yang y a la madera yin, porque pertenece a la madera. En la cabra, los 10 dioses que pertenecen a la tierra yin y al fuego yin estarían enterrados. Va a costar un poco más de trabajo que se manifiesten porque pertenece al verano astrológico. Y en el caso del perro, lo que es tierra yang y metal yin va a estar bajo tierra y va a costar que esa energía, aptitudes, actitudes y la personalidad o expresión de los 10 dioses que están ahí se manifiesten. Bueno, por otro lado, esta forma de agrupar las ramas terrestres o animales en cardinales, crecimiento y tumba es que nos ayuda a comprender las denominadas estrellas auxiliares o introducirnos en las combinaciones, que a decir verdad es un tema bastante complejo y extenso en la astrología china. Pero si dejamos algunos detalles de lado, podemos abordar estas combinaciones como 3 cruces. Fíjense que cada una de estas combinaciones o organización de animales está formada por animales enfrentados o que están a 90 grados, que en un Shen Chao o Tai Sui estaríamos hablando de conflicto, ¿no? De Chong Tai Sui, es decir, de ramas o animales que chocan, que generan dificultades o inconvenientes. Sin embargo, cuando estos 4 animales se combinan, se juntan, esas malas influencias quedan neutralizadas y de hecho se transforman en un chi mucho más intenso y muy beneficioso. De hecho, en el caso de que exista un brazo ausente de alguna de estas cruces, es decir, si falta alguno de estos animales, si simplemente se combinan 3 de ellos, el faltante es un punto realmente a desarrollar y algo que deberíamos buscar en los años, en los meses, en los días, en las horas o incluso en los pilares de 10 años. También se aconseja buscarlo en compañías, en relaciones o en nuestra aptitud o actitud, en nuestra personalidad, en nuestro interior, nuestras emociones, en nuestras acciones o psicológicamente. La primera combinación, que es de rata, conejo, caballo y gallo, se la denomina como flor del amor. Y esto representa el poder, la fama, la atracción. En el caso de ausencia de rata, se dice que cuesta decidir y marchar sin ayuda. Acá se requieren cambios importantes en la vida de esta persona donde se presenta la ausencia. Si falta el conejo, aparecen inconvenientes con otras generaciones, como los niños, o puede ser también con los empleados. Y aquí se recomienda trabajar con mucho amor compasivo y conectarnos justamente con la misericordia. Si falta el caballo, aparece el estancamiento en la vida social por las responsabilidades laborales y o familiares. Aquí hay que fortalecer las relaciones y las compañías. Y por último, si falta el gallo, es una inquietud y fatiga por no saber soltar las responsabilidades y el trabajo. La segunda cruz o combinación son las ramas en crecimiento, aunque también se las denomina como puestos de relevo, porque antiguamente simbolizaba el cambio de caballos en las travesías largas, ¿no? Esta está formada por el cerdo, el tigre, la serpiente y el mono, y como dijimos, es la energía inicial de las estaciones cósmicas. Esto conlleva una energía internacional, como viajera y emprendedora. Cuando la posta está incompleta por el tigre,
Los textos antiguos dicen que falta autoridad, autoestima y también cuesta expresarse, ¿no? En el caso de que haya una ausencia de serpiente, aparecerán inconvenientes legales y de documentación. En la falta de mono, aparecerán inconvenientes inanimados que generan desarmonías que, si bien parecen involucrar lo verbal o lo técnico, esto depende netamente del ya de las cosas. Y por último, si está incompleta esta cruz por el cerdo, aparecerán perturbaciones e insatisfacción en el entorno. Aquí es muy recomendable la práctica del Feng Shui. De hecho, es la forma ideal para solucionar esta falta o ausencia de cerdo, para que justamente todos esos deseos de cambio constantes en el hogar sean de forma armónica y benéfica para los seres vivientes. Por último, la cruz denominada entumba o cuatro tierras, que también se las conoce como cruz literaria, la cual está formada por el buey, el dragón, la oveja y el perro, que, como dijimos, es la energía que se encuentra al final de las estaciones cósmicas. Juntas simbolizan los dones y las habilidades artísticas y creativas. Si falta el buey, generalmente los textos hablan de que hay falta de vigor, de fuerza o de persistencia. Y aquí muchas pausas, interrupciones y descansos van a ser negativos. Por eso la mejor forma de solucionar esta falta de buey es a través de la meditación y la práctica del Qigong o el yoga. Si falta el dragón, la energía se va a tornar como tímida, quizás duditativa, y es necesario activar la magia y la excitación vital. En el caso de ausencia de cabra o oveja, aparecerán inconvenientes relacionados con la cuestión amorosa, con las relaciones y con la fragilidad. Y por último, si falta el perro, esta energía simboliza la mudanza y la movilidad constante de esas personas nómades, aunque el deseo es justamente de estabilidad. Finalmente, con esta imagen de la pizarra, cerramos los temas de este video con vacío y muerte, que es un concepto que se utiliza no solamente en Patzi, sino también en el Feng Shui y en el Qigong. Y siempre que se utiliza este término en sus diversas aplicaciones, más o menos implican lo mismo. Más allá de que después las curas, las aplicaciones o las interpretaciones cambien levemente, el principio se sostiene, se mantiene. Y de hecho es muy similar a los animales en tumba o esas ramas terrestres enterradas. Solo que aquí no solo se va a disminuir la energía de los troncos ocultos que son intrínsecos a las tierras o a esa estación, ¿no?, que está terminando, que está cayendo, sino que cuando aparece muerte y vacío, todos los troncos ocultos, y de hecho el mismísimo animal que está en muerte y vacío, está realmente reducido, quizás hasta un 50%. Algunas veces se habla de que puede ser hasta más. Aquí hay como una carencia, una falta de esa energía, ¿no? Es decir, que ese chi no estará accesible, ni la rama terrestre o el animal, y tampoco los troncos ocultos o esos 10 dioses que están debajo de ese animal. Y algo importante para saber es que todos tenemos dos animales en muerte y vacío. No necesariamente se presenta en nuestra carta natal, pero sí vamos a encontrar a estos animales, a esta muerte y vacío, en los pilares de la suerte o en esos decenios del destino, esos pilares de 10 años, como también nos vamos a encontrar con estas ramas terrestres en vacío y muerte, en un Tongshu, es decir, en los diferentes años, los meses, los días o incluso en las horas. Y bueno, esta tablita manual la van a tener también por mail, así es más fácil el acceso y la consulta. La verdad que no tengo un material bibliográfico de esto, solamente recuerdo la forma para el cálculo
de forma manual, pero si lo observan un rato van a ver que es bastante sencillo. Por un lado tenemos el orden de los tazos celestes o los tiangang, de la forma tradicional de esa rueda de elementos. Tenemos la madera yang, madera yin, fuego yang, fuego yin, etc. Hasta que por debajo termina con agua yin. Y eso se repite en el resto de la tabla. Mientras que por el otro tenemos a los animales, los GRDC, que van a ir salteando de a uno. Así en la parte superior tenemos al tigre, al dragón, al caballo, al mono, al perro y a la rata, que son esos animales que vimos en el Shengqiao como una forma de viajar por los años. Y a partir de eso se sigue hacia abajo el ciclo tradicional de la rueda de animales o del zodíaco chino. Y en la parte inferior tenemos a los dos animales que pertenecen a esa combinación de tazo celeste con la rama. Así en la primera fila tenemos a Rata Wei, en la segunda al tigre y al conejo como vacío y muerte, en la tercera al dragón y la serpiente, en la cuarta al caballo y la oveja, en la quinta al mono y al gallo y por último al perro y al cerdo. Entonces, como ejemplo, si uno es buey de tierra yin, lo que está en muerte y vacío es el caballo y la cabra o oveja. Si uno es, no sé, oveja de fuego yin, lo que está en muerte y vacío es el conejo y el tigre. Si una persona tiene su día maestro, es decir, en el pilar del día, ese animal y ese tazo celeste es el caballo de metal yang, ¿sí? Lo que está en muerte y vacío es el perro y el cerdo. Ahora, es importante aclarar que vacío y muerte no significa necesariamente algo negativo o inconvenientes, porque en realidad todo depende de los habitantes que están dentro de ese animal, es decir, esos troncos ocultos, y también en las interacciones de la carta. Por ejemplo, si yo tengo un choque en un mes, pero ese animal con el que choco está en muerto y vacío, la verdad que ese choque se va a reducir. O sea que hay veces que la muerte y vacío genera algo positivo, porque esa energía malévola, ese Shar-Chi, está totalmente reducido, así que no me va a afectar. Pero obviamente que sí, lo que está debajo de este animal en muerte vacío, o este animal lo que representa para mi carta o para un Tai Sui, es algo positivo. Bueno, en ese caso sí, las energías no van a ser tan accesibles y uno deberá trabajar un poco más duro para conseguir lo que se quiere. Y en esto es importante esas combinaciones de amistad, esos Sui Ge, ya que estas ramas amigas pueden ayudar un poco a salir de este vacío y muerte. Ojo que no es completamente, pero siempre los meses amigos, los días amigos, los años amigos o las personas que representan un animal, esas relaciones, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno, que representan un animal que implican amistad con el muerte y vacío, pueden ayudar justamente al rescate y a salir de esa energía escondida o oculta. En cuanto a la amistad, ya lo abordamos en Shengqiao, en ese video y en esos encuentros que tuvimos, pero a grandes rasgos, con esto me refiero a los 4 triángulos, ¿no? El triángulo norte, que son los animales a 120 grados como la rata, el dragón o el mono. El triángulo madera o este, que es el conejo, el cerdo y la oveja. El triángulo fuego o sur, que es el perro, el tigre y el caballo. Y si no, el triángulo metal o oeste, que es el gallo, el buey y la serpiente. En ese caso de triángulos de amistad, es importante que aparezcan los 3 o que haya una combinación de estos 3 animales o ramas terrestres. Si no, otra combinación positiva o de amistad es el perro con el conejo, por un lado, el buey y la rata, como otra amistad, la oveja con el caballo, si no, el mono con la serpiente, el dragón con el gallo y por último el tigre con el cerdo. Eso es simplemente una relación 1 a 1 que puede ser también encontrado en la carta natal o en los pilares o en nuestras relaciones. Bueno,
este material corto pero conciso llegó a su fin. Guíense por las descripciones de este video, así miran y abordan el resto del material. Nos vemos.